Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de buena vida, buenas condiciones, mis queridos seguidores y seguidoras. Hoy, si Dios quiere, vamos a ver una lección muy importante, ¿vale? El uso del presente de indicativo y el presente de subjuntivo, porque hay mucha gente que hablan del presente de indicativo y el presente de subjuntivo, pero no se saben bien cómo usan el presente de indicativo y el presente de subjuntivo, y también no saben cómo se usan y qué diferencia hay estos dos modos, porque estos son los modos, no son tiempos, ¿vale? Cuando decimos modo indicativo y modo subjuntivo, ¿vale? Hoy, si Dios quiere, vamos a ver las terminaciones de indicativo, presente de indicativo, y también vamos a ver las terminaciones del presente de subjuntivo, ¿vale? El primer caso, vamos a ver, por favor, concentráis conmigo bien, poco a poco, hasta comprendáis bien la lección de hoy, porque es muy importante, el presente de indicativo y el presente de subjuntivo. Vamos, ¿vale? El presente de indicativo, presente de indicativo, ¿vale? Presente de indicativo. Vamos a ver el presente de subjuntivo, ¿vale? Presente de subjuntivo, ¿vale? Aquí tenemos presente de indicativo. Aquí tenemos el presente de subjuntivo. La primera cosa que vamos a ver es ¿qué es el presente de indicativo y el presente de subjuntivo? Automáticamente me con el presente de indicativo es algo real, es algo real. Una cosa muy importante, algo real, algo real. Presente de indicativo, algo real. Pero el presente de subjuntivo es algo irreal. Por ejemplo, como imaginación, deseos, probabilidad, etc. Algo irreal. Algo irreal. No es real, ¿vale? El presente de indicativo, algo sí puede ocurrir, puede correr. Realmente, pero el presente de subjuntivo algo no es real, ماشي real, irreal, no se puede ocurrir, que يقع فيه الشك, تمني, etc. probabilidad, احتمالات, posibilidad, imkaniyat, etc. Pero vamos a ver el primer caso, vamos a ver cómo se conjugan los verbos en el presente de indicativo y cómo se conjugan los verbos en el presente de subjuntivo, ¿vale? Vamos a coger el primer grupo y el segundo y el tercero, ¿vale? Los verbos que terminan con AR y los verbos que terminan con IR de los verbos que terminan con IR, ¿vale? AR, ER y IR. Y también vamos a coger en el presente de subjuntivo los verbos que terminan con AR, ER, por fin, IR, ¿vale? AR, ER y IR, ¿vale? Vamos
Ahora vamos a ver cómo se conjugan los verbos que terminan con AR en cuanto al presente de indicativo. فيما يخص البريسنتي بانديكاتيف. إلا كان عندنا الفيربو كينتهي AR في البريسنتي de indicativo كتكون يعني estamos hablando de los verbos regulares الأفعال القياسية. الأفعال اللي ما كتغيرش. فالي باش نكونوا واضحين. كتكون عندنا او as a amos ais an او as a amos ais an كما بغى يكون فيربو ريغولار يعني قياسي في البريسنتي دي انديكاتيفو وكاين يعني كينسمي البريمير جروبو ا ار كنديروا له او اس ا amos ais an. لكن فيما يخص البريسنتي دي سوبجونتيفو miráis por favor que diferencia في البريسنتي دي سوبجونتيفو اللي كينساو ا ار كيوليو اي اس اي hemos es en hemos es en هذوم فيما يخص البريسنتي دي سوبجونتيفو يعني البريمير جروبو los verbos que terminan con AR. Vale, vamos a regresar al presente de indicativo. افعال اللي كينتهيو يعني في البريسنتي دي انديكاتيفو بحال اي ار بحال كومير مثلا كتولي او اس اي hemos es en. Vale, so يعني تقريبا بحال البريسنتي دو سوبجونتيفو ما عدا لا بريميرا البريمير بيرسونال جو لا بريميرا بيرسونال جو اما هادوم اس اي ايموس اس ان اس اي ايموس اس ان يعني في هذه الحاله اوتوماتيكامون تقريبا كنشوفوا البريسنتي دو سوبجونتيفو al contrario del presente de indicativo يعني في اول حاله كتبان موي اما فيما يخص السيكوندو جروبو فيما يخص البريسنتي دو سوبجونتيفو كنديرو الا كان كينتهي لنا الفيربو اي ار كنديرو ا اس ا اموس ايس an. يعني segundo grupo de presente de subjuntivo بحال البريميرا يعني grupo de presente de indicativo excepto la primera persona yo زول جو as a amos as an as a amos as an إلا la primera persona fijáis por favor. So, muy bien. Ahora vamos a ver el tercer grupo en presente de indicativo. Los verbos que terminan con IR كتولي O S I Imos con I de Italia Imos con I de Italia Hemos es en So, فيما يخص الثالث جروبو السيكوندو جروبو في البريسنتي دي انديكاتيفو يعني كتغيروا ما عدا نوسوتروس اي فوسوتروس فقط او اس اس اي اي ولكن هنا ايموس اس ان يعني في نوسوتروس اي فوسوتروس اللي كتغيروا فيما يخص البريسنتي دي انديكاتيفو. اما هنايا فيما يخص البريسنتي دي سوبجونتيفو السيكوندو جروبو الترتيرو son mismos يعني a as a amos as an في الترتيب جروب هذه هي سهله vale a as a amos as an vale شفتوا دابا القاعده هنايا في البريسنتي دي انديكاتيفو الجو ريال قلنا شي حاجه الجو ريال واقعي شي حاجه حقيقيه
اما في البريسنتي دي سوبخونتيفو الغو اريال شي حاجه ماشي حقيقيه. كنستعملوا هذا في البريسنتي دي سوبخونتيفو، كنستعملها في النصائح كونسيخوس وفي الشكل دوضا في التمني ديسيو وفي بروبابيليداد مثلا الاحتمالات اوبينيونيس الراي العام الاوردينيس الراي اكسيتيرا الى اخر ذلك. يعني الغو اريال شي حاجه ماشي واقعيه وماشي حقيقيه. يعني الا كانوا عندنا الافعال كينتهيو ا كتولي اي اس اي ايموس اس ان. الا كان عندنا الفيربو كينتهي هنا ب اي كتولي اس اموس ايس ان. الا كان عندنا فيربو كينتهي ب اي كتولي اس اموس ايس ان. يعني el tercer grupo o el segundo grupo son iguales en cuanto al presente de subjuntivo. Me gusta el presente subjuntivo. أما هنايا el segundo y el tercero son iguales ما عدا excepto nosotros y vosotros. إلا nosotros y vosotros. ¿Vale? وهذه آخر الأفعال يعني فيما قياسية فيما يخص presente de indicativo o as amos ais an. O as amos ais an. ¿Vale? Hasta ahora bien. Vamos a elegir verbo. Tres verbos en el presente de indicativo y tres verbos en el presente de subjuntivo. Son mismos. يعني نفس الأفعال باش تشوفوا كيفاش كيتصرفوا التغيرات ديالهم. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy a borrar esta la terminación. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a elegir un verbo. Vale, por ejemplo, verbo hablar. Hablar. كينتهي AR. يعني باش نصرفوا هذا كنقولوا hablo hablas habla hablamos habláis hablan. ¿Esto? Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. لكن إذا صرفنا verbo hablar en el presente de subjuntivo كيفاش غادي يولي؟ verbo مثلا trabajar نفس الفيربو يعني كينتهي حتى هو بنفس لا تيرمينيساسيون trabajar. Vale? Trabajar يعني حتى هو كينتهي لنا ب ار. إذا غيكون جو trabajé tú trabajes, él trabaje, nosotros trabajemos, vosotros trabajéis, ellos trabajen. Ellos trabajen. Trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis y por fin trabajen. علاش؟ هنا كان او اس اموس اس ان حيت البريسينتي انديكاتيفو. هنا تحولت اي اس اي ايموس اس ان حيت البريسينتي دي subjuntivo. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver el verbo comer. Verbo comer en el segundo grupo. El verbo comer en el segundo grupo. Verbo comer.
verbo comer كانتهينا بإي كيتصرفنا في البريسنتي انديكاتيفو yo como tú comes él come nosotros comimos vosotros comís ellos comen. Ellos comen. Yo como, tú comes, él come, nosotros comimos, vosotros comías, ellos comen. Ellos comen. Yani normal, ¿vale? Pero ahora vamos a ver otro verbo aquí en el presente subjuntivo del segundo grupo, por favor. Por ejemplo, verbo comer. Es el mismo verbo, vamos a conjugarlo aquí. ¿Vale? Yo. Coma. Comer. Comer. Verbo comer. Yo. Coma. Tú. Comas. Él. Coma. Nosotros. Comamos. Vosotros comáis, ellos coman, ellos coman, ellos coman. Yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comáis, ellos coman. على شيء ده حس verbo que ينتهي بإر. ¿Vale? Ahora vamos a ver el último grupo, por favor. ¿Vale? El último grupo, por ejemplo, aquí vamos a elegir el verbo viver. El verbo viver. ¿Vale? Verbo beber. En el presente de indicativo, yo vivo. Yo vivo. Verbo beber. Tú bebes. Bebes. Él vive. Nosotros vivimos. Ellos, no, vosotros comís, comís. Bebés, por favor, perdón, bebés. Ellos, ellas beben. Ellos, ellas beben. ¿Vale? So, beber asha. Yo vivo, vives, vive, bebemos, bebés, beben. ¿Vale? هذا فيما يخص el presente de indicativo. Vamos a ver aquí el tercer grupo en cuanto al presente de subjuntivo. Vamos a elegir un verbo que termina con ir como beber, por ejemplo, escribir. Escribir. Escribir ya كتب. ¿Vale? Escribir wa كتب. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo se conjuga en el presente de subjuntivo. En el presente de subjuntivo, verbo escribir se conjuga de esta manera. Escribir. Escribir termina con ir. Se conjuga yo escriba, 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 escribas, escriba, escribamos, escribamos, escriba, escribas, escriba, escribamos, escribáis, escribáis y por fin escriban, escriban con AN y escriban. So, el presente de indicativo, hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. El presente de subjuntivo, el verbo trabajar, هو كينتهي بنفس الترمينيساسيون.
Trabajar عمل, trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen. Verbo comer acala en el presente de indicativo. Que en ER. Yo como, comes, come, comimos, comíes, comen. Pero en el presente de subjuntivo ER, verbo comer acala, yo cuma, tú comas, él cuma, comamos, comáis, coman. El tercer grupo en cuanto al presente de indicativo, los verbos que terminan con IR, por ejemplo el verbo beber, asha, en el presente de indicativo se conjuga de esta manera. Vivo, vives, vive, vivimos, vivís, beben. ¿Vale? Muy bien. En cuanto a los verbos del tercer grupo, del presente de subjuntivo, por ejemplo, elegimos el verbo escribir, kataba, se conjuga de esta manera. Yo escriba, tú escribas, él escriba, nosotros escribamos, vosotros escribáis, ellos escriban, ellos escriban. ¿Vale? Muy importante. Yani, hoy vamos a terminar solamente con la conjugación, cómo se conjuga, y la sesión que viene, la lección que viene, si Dios quiere, voy a profundizar más en el presente de indicativo, el presente de subjuntivo. غادي نكمل لكم فوقاش كنستعملوا هذا وفوقاش كنستعملوا السبجونتيفو، فوقاش كنستعملوا البريسنتي دي انديكاتيفو وفوقاش كنستعملوا البريسنتي دي سبجونتيفو. اليوم اوي شفنا بانه البريسنتي دي انديكاتيفو الغو ريال شي حاجه حقيقيه وبريسنتي دي سبجونتيفو es algo real شي حاجه ماشي حقيقيه. Y también hemos visto cómo se conjugan los verbos según tres grupos que tenemos, ¿vale? La sesión que viene, si Dios quiere, vamos a terminar cuando se usan y qué diferencia hay entre ellos, ¿vale? Muchísimas gracias, mis mejores seguidores. Espero que compartáis este vídeo con vuestros amigos que quieren aprender más la lengua española, que quieren mejor la lengua española. Y no olvidéis suscribir a mi canal y dar a me gusta y dar un comentario. Un saludo a todos y hasta luego.